Toda la información regional del campo en un solo lugar. Encontrala en www.sudamericanacampo.com.ar. Tarde, 4 minutos, ya estamos en simultáneo con Canal 5 Televisión desde Radio Sudamericana, emporio periodístico que tenemos aquí junto a también nuestro portal de noticias www.radiosudamericana.com. Buenas tardes a todos, aquí compartiendo como cada tarde con Joaquín Arquero y Luis Sosa. ¿Qué tal, muchachos? Hola, Daniel, muy buenas tardes. Hola, Daniel, buenas tardes. Esas nubes que recién veíamos recortándose en la ciudad, ¿qué está indicando? Está indicando que lo que dijo el Servicio Meteorológico más temprano, que hay posibilidades de tormentas hasta un 40% mañana por la mañana, según el Servicio Meteorológico, el pronóstico del viernes. Así que a la tarde ya se incrementa hasta el 70%. Así que mañana es probable que tengamos una jornada con lluvia. 40% hasta ahora. Pero bueno. A la mañana y a la tarde 70%. Exactamente. Muchos apuntes, Luis, Tengo casi toda la sesión de la Cámara de Senadores. Sí. No, sí. Bueno. Es para un libro, ya una crónica no alcanza. Acá lo tenemos uno de ellos, Tal cual. Senador, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Bienvenido, ¿Cómo le va? Buenas tardes. Felicito por el estudio, todo renovado, todo muy lindo. Como estamos recuperando la presencialidad de los invitados, gracias a que hemos de alguna manera ya superado algunas cosas, bueno, muchos se siguen sorprendiendo, gratamente, por suerte. La verdad que está muy, muy lindo. La verdad está muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo empezó el Senado? ¿Será un año tranquilo, como dicen, al no haber elecciones? Sí, es un año fundamental para poder avanzar en reformas profundas, abocarnos a temas importantes que en un año electoral siempre genera algún tipo de rispidez o problema, porque ahora vamos a poder avanzar en cuestiones que la sociedad espera que se resuelvan. Y hay algunos temas urgentes que se presentan también. Que se presentan también en virtud de la coyuntura, ¿no? Sí. Esto es así. Caso incendios, por ejemplo. Así es, la emergencia y algunas herramientas que necesita el Ejecutivo en virtud de esta emergencia, que estaban en la tarea de desarrollo y de trabajo y de articulación, y que bueno, hubo que acelerar los pasos, y que bueno, estamos abocados a poder avanzar en ese sentido. Básicamente todo lo que tiene vinculación con la tecnología, con el uso de herramientas tecnológicas, porque un organismo del Estado que es muy importante está avanzando en la digitalización que es el catastro, y nos va a ofrecer una tecnología, una herramienta. Esto tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a permitir enlazar distintas áreas, y para esto se requiere de una ley para que el ordenamiento jurídico disponga y permita que esto se lleve adelante. Así que se está trabajando con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Producción, para poder llevar adelante esta cuestión. Ahora, la oposición ya está empujando, quiere un Ministerio de Medio Ambiente en Corrientes. Sí, bueno, yo creo que esas visiones de oportunidad deben ser discutidas. Me parece que
si uno dice, bueno, de pronto tenemos que, como hay un conflicto bélico, tendríamos que pensar a ver cómo organizamos la defensa, pero es una cuestión muy lejana. Yo creo que sobre el hecho concreto de la emergencia es mucho más importante que tengamos una política clara a nivel nacional. Fíjense que organizarnos en ese sentido ante la emergencia sobre el medio ambiente requiere que primero se aclare cuál es la función de Cabandier, que hacía con el manejo de los recursos para el fuego, porque la verdad eso es un tema de la seguridad. Si la nación resuelve esa cuestión, porque hasta ahora se está discutiendo por qué Cabandier se queda con los recursos que le pertenecían por la ley de manejo del fuego, pertenecía a otro sector, se maneja desde el punto de vista ambiental. El fuego es una emergencia, una contingencia que poco tiene que ver con eso. Y también aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la particularidad de Corrientes. O sea, no puede la persona que está encargada de los incendios opinar sobre algo que no sabe, que es el sector productivo de los árboles. O sea, Cabandier observa a los pinos como un enemigo. Entonces nos genera un verdadero problema, porque no es lo mismo la selva autóctona, no es lo mismo una especie nativa que un bosque implantado. O sea, hay que saber del tema para adentrarse en esta cuestión. Y es lógico que si vemos las dificultades que tiene un pino que está en resinación, donde la resina, la trementina, la oleoresina, que son los productos que se extraen del pino, obviamente que es un combustible. Ahora, ante los acontecimientos que ya son de dominio público, ¿cabe la reflexión de pensar aquí hay que hacer algo en vista de un futuro y de un presente climático distinto al que tuvimos? Algo hay que hacer, evidentemente, para evitar cosas como las que tuvimos. Totalmente, pero es un hecho absolutamente extraordinario y se estaba haciendo. No es que no se hizo. Lo que pasa es que cuando usted tiene una cuestión tan fuerte como esta, una combinación de factores climáticos, vientos, altas temperaturas y mucho material combustible disponible, mire, es difícil que encuentre a alguien perfectamente organizado, porque yo recuerdo que los pronósticos marcaban, dice, bueno, ahora viene la lluvia, y se corría. Cayeron todos los pronósticos. Todos los pronósticos cayeron. Nosotros teníamos, en lo personal teníamos previsiones de que, bueno, ahora por fin viene el agua, y esto se corrió casi 2 meses. Queremos hacer un ping-pong de preguntas y respuestas con la dinámica del programa. A ver. José Enrique, senador de Bastorres, recién hace un rato estuvo sentado ahí donde está usted, el senador Martín Barrio Nuevo, con una posición diametralmente a la suya, y le voy a hacer una pregunta que semejante a la que le hicimos. Le planteamos lo siguiente: siempre le tenemos que echar la culpa a la nación y nunca tenemos que hacer una autocrítica de las cosas que nos faltan a nosotros. Digo, la provincia de Corrientes hace 25 años es la principal provincia forestal y no tiene brigadistas. Hay brigadistas privados nada más. No hay un avión sanitario, no tenemos helicópteros sanitarios. O sea, no tenemos que... Está bien, puede haber culpas de la nación. Ahora, no tenemos que mirarlo un poco hacia adentro y pensar, che, algo tenemos que hacer nosotros también para que esto no nos ocurra. Usted sabe que en un conflicto, en una emergencia, la primer víctima es la verdad. Y cuando uno tiene posturas extremas, irracionales, y busca culpables y todo lo demás, no llegamos a ningún lado. Yo voy a ser muy objetivo en este análisis. Usted sabe que para poder ejercer políticas públicas hace falta contar con recursos. Hay un fondo que es muy importante, que es el fondo ATN, que aportan al conjunto de todas las provincias, y por caso, y esto es un número, no es un dicho ni una posición ni nada, es un número objetivo. Los ATNs que se distribuyeron en el 2021 sumó 40.000 millones, ¿sí? Distribuido a todas las jurisdicciones. Bueno,
no llega al 1% corriente, pero sí capital, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, está en el orden de... Eso es entrega discrecional del gobierno, hay que aclarar. El gobierno entrega a Cava cero, por ejemplo. Provincia de Buenos Aires, 23% de todos los la recursos. distribución de los recursos discrecionales de la provincia de Corrientes, porque los senadores del espere que yo le conteste primero que usted me dice... Discrecionalmente entregan a los municipios... A ver, yo tengo que escuchar su... Pero ahora todo le puedo contestar. No, yo le pregunto. Bueno, entonces, pregunte y yo le contesto. Sí. Vamos a respetarnos en eso, ¿no? No, por favor, siempre nos tratamos con respeto. Y bueno, entonces yo le digo... De 40.000 millones, la provincia de Corrientes recibió 294 en todo el año. Fue en junio del 21. Estos son fondos para la contingencia. Mientras Corrientes se prendía fuego, recibía, por ejemplo, el Chaco, 2.228 millones. Formosa, 1.668 millones. Misiones, 1.400 millones. Yo no estoy identificando culpable. Yo estoy mirando las cuentas públicas que advierten que un sistema que debe funcionar para atender la emergencia no está funcionando. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la decisión política discrecional del gobierno nacional no advierte que estas cuestiones deben funcionar tal cual dice la norma, no por afinidad política. Primera cuestión. Segunda cuestión. La provincia de Corrientes tiene una situación forestal que es que los productores de lo que hacen pino implantado, eucalipto implantado y demás, no procesan su materia prima. Escasamente el 5% de los productores procesan su materia prima. Y el 100% de los industriales que procesan esa materia prima, solamente el 5% tiene forestación. Es un problema que debemos resolver. Eso nos lleva a que los fondos que deben preverse para atacar las contingencias son fondos que deben ser organizados por lo que establece la 25080, que es la Ley de Promoción Forestal, debe articularse a través de la Nación, cosa que se hizo en el gobierno anterior, que fue organizar una tasa sobre los seguros el seguro verde. Uh-huh. Bueno, esos recursos estaban dirigidos a avanzar sobre la organización del fuego, o sea, de la mitigación del fuego. Del manejo del fuego. Sí. Estaba destinado para eso. Bueno, se colocó en debate esta cuestión cuando estábamos prendidos fuego y entonces empezaron las acusaciones cruzadas. Yo no quiero meterme en esa cuestión porque no tengo por qué defender lo que hizo o no hizo el gobierno nacional y no tengo por qué decir nada respecto a cómo actuó el gobierno local. Frente a esta tremenda contingencia, lo que podemos hacer, y es lo que yo estoy intentando trabajar, es mirar cuáles son las disposiciones legales que hacen falta para poder estar más preparados, o sea, los marcos, y esta herramienta que yo comentaba del enlace es una de ellas. Es decir, yo soy de las personas, o en el carácter de funcionario, de organizar soluciones, no estar mirando para atrás ni quejándome de fulano y mengano. De hecho, cuando estaba en la función pública como ministro de Hacienda, y anteriormente también como ministro de Obras Públicas, ocurría que la Nación no nos enviaba los fondos, independientemente del signo político, no nos enviaba los fondos, porque esto es un proceso muy antiguo, esto de la concentración de los recursos. Y entonces optamos en ese momento por tener un plan económico, por tener un trabajo concentrado en ver qué podíamos hacer nosotros los correntinos y arreglarnos con nuestras propias fuerzas. Malo no fue porque pudimos ordenar las cuentas públicas, se pudo avanzar una serie de cosas. Entonces yo tengo para decir en este sentido, y contestando un poco esta pregunta de las posturas y todo lo demás, que fíjense que la concentración de recursos es mucho más grave que tener o no recursos en la contingencia, porque por más que le giren toda la plata a Corrientes en el medio del juego, no le sirve. Esto es una organización en el tiempo. Claro. Quizás lo más importante de esta situación,
Yo hablo de lo que más o menos conozco, que son los recursos y cómo aplicarlos eficientemente, ¿no? Yo le voy a dar un ejemplo para que se advierta que toda solución viene a través de un proceso. Por eso ustedes habrán escuchado que la instalación que hay en toda la opinión pública en este momento, que sí el fondo, no el fondo, yo creo que acá en este medio, no sé dónde dije que el acuerdo con el fondo no es ni bueno ni malo, sino que es necesario, ¿no? Más allá de la postura que tenga cada uno. Pero yo le voy a dar un ejemplo central de cómo cuando creemos que avanzamos una solución, después hacemos alguna macana para poder desorganizar eso. Fíjense, ¿ustedes recuerdan las veces que discutimos la recuperación del 15%? Para las provincias. Sí, la CES, ¿no? Sí, la CES. Solamente 20, 21 y bueno, el proyectado del 22, para Corrientes, esa recuperación significa 57.000 millones de pesos. Bueno, pero eso hay que compararlo con la concentración de recursos que se produce en la nación por emisión monetaria que no se coparticipa, que son las utilidades del central que se aportan al Tesoro para poder evacuar el déficit fiscal que tiene la nación. Esa suma es una friolera de 102.000 millones si medimos de acuerdo al índice de Corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creíamos que recuperamos 57.000 millones y resulta que tenemos 100.000 millones de emisión monetaria que tenemos que soportar vía inflación, que erosiona los costos de funcionamiento de la provincia y que no nos permite actuar en decisiones como la que usted señalaba, que es necesario que nosotros tengamos el avión, el helicóptero. ¿Cómo usted va a poder adquirir un helicóptero? Primero, que no tiene dólares, no tiene posibilidad de acceder al crédito. ¿Por qué? Porque el desorden macroeconómico no le permite poder articular un crédito de esa naturaleza. La provincia de Corrientes en los últimos 10 años tuvo autorización de endeudamiento y no lo hizo por lo caro que era acceder a esos créditos. Por supuesto que esos equipamientos son la mayoría importados porque no se fabrican acá, y es cierto que hay algunos que sí podríamos haber equipado, como en algún momento se equiparon todos los bomberos, y después está la discusión de la articulación entre los brigadistas, los bomberos, cómo se trabaja para que esto sea verdaderamente eficiente. De todas maneras, yo le puedo decir que la disponibilidad de los activos destinados para mitigar el fuego, más allá de todas estas circunstancias que estamos discutiendo, funcionó bien por la vocación solidaria de todas las provincias. Y esto para mí es lo rescatable. Podemos ir a una pregunta de Luis Sosa. Respecto de esto, nomás, justamente para no detenernos en el pasado, porque además está entendido y fuera del tema de lo financiero, que según su postura, y yo comparto, es clave, porque sin dinero no se puede hacer nada. Podemos decir todo. Ahora, pero ¿se puede hacer algo, pensar en algo fuera de lo financiero? ¿Se pudo haber hecho algo más? ¿Se pudo haber previsto, se pudo haber programado algo más? Y mirando hacia adelante, ¿qué es lo que se puede hacer de ahora en adelante, justamente con la experiencia, la mala experiencia que hemos tenido? Sí se puede hacer. La combinación de los factores fue tremendo, fue una cosa absolutamente impensada en cuanto a lo que también los propios productores forestales y algunos ganaderos que se adentraron en la inversión forestal para tener una diversificación productiva. Fíjese que la temática indica que para tener una forestación, que usted tiene que esperar 20 años para obtener la verdadera renta de los bosques, usted necesita hacer inversiones contra fuegos, tener las aguadas preparadas, es decir, una serie de recomendaciones que se hacen para poder hacer. Ahí ¿estaba hecho eso? No todos lados. Fíjense que las explotaciones forestales mejor organizadas pudieron soportar eso. Pero no olvidamos que la mayor cantidad de fuego lo tuvimos en lugares que no estaban forestados, o sea, y sin embargo el ministro nacional atacó justamente la parte productiva, y esto se va a someter a debate y vamos a poder aclarar muchísimo esta cuestión. Hay un especialista, FAI, algo así, que nos explicó algunas cuestiones que tienen que ver con el sector productivo. Nos quedamos todos con la boca abierta porque realmente esto se van a dar charlas y demás. A mí por lo menos me cambió la visión que yo tenía respecto de la parte productiva. La parte
la actividad productiva genera colocar a resguardo gran parte de la naturaleza y también de los bienes. Así que eso es una cuestión que va a estar sometida a debate y que seguramente nosotros tenemos que encarar con fuerza, pero siempre, lamentablemente, usted sabe que la vacuna es más barato que el tratamiento, ¿no? Sí. Pero resulta ser que nos cuesta vacunarnos porque o muchas veces cuando dice contratar un seguro, ¿para qué voy a contratar un seguro si cuando me pagan no sé si me van a pagar y si me pagan no sé si recupero lo que yo quería? Entonces ese es el tema. Le cambio de tema, lo llevo a la parte económica que también es dura y se me ocurre preguntarle, usted que maneja no solo la información de la provincia sino también de la nación, ¿cómo va a soportar Corrientes esta etapa que se abre ahora con el acuerdo que usted dijo necesario con el Fondo Monetario? Y nosotros, en primer lugar, creemos que esto es una necesidad porque si entramos en default, el problema de la nación, digamos, del financiamiento público, se le suma la escasez de financiamiento del sector privado. ¿Por qué? Porque el riesgo país aumenta, entonces se encarece la tasa de crédito y lógicamente no van a venir inversiones y no vamos a poder crecer adecuadamente, porque esa es la situación. Un país que entra en default se sale de los mercados internacionales de financiamiento. Vamos a estar peor, digamos. Con este acuerdo, si es que se aprueba la ley, que yo creo que se va a aprobar, lo que evitamos es el default. Y vamos a tener un programa hacia adelante de amortización de la deuda, ciertamente más previsible, pero vinculado a una necesidad de crecer. Esa necesidad de crecer también trae aparejado un cuidado a las cuentas públicas. Nosotros no podemos tener 15 años de déficit fiscal nacional. Si en Corrientes, que tenía un compromiso de deuda superior a la que tiene Nación hoy, con relación a su presupuesto, se pudo salir en 5 años, imagínense por qué no puede salir la Nación. Y lo que pasa es que si usted no se enfoca en que necesita un programa para lograr el equilibrio fiscal, permitir que el sector privado se expanda y que la oferta de empleo venga del sector privado y no sea solamente el sector público el oferente de empleo, y no vamos a salir de los niveles de pobreza que tenemos. Entonces, cuando se dice por ahí que hay que hacer un programa, bueno, eso no es el cuco, tampoco el FMI es el cuco. Si nosotros pintamos demonios por todos lados, por supuesto que no vamos a salir nunca. Lo que necesitamos es una senda, es una indicación, es un liderazgo de quien tiene la responsabilidad de gobernar, de decir que cómo se van a ir dando las cuestiones. Senador, en medio de todo eso, el tema del momento, desde hace mucho tiempo en realidad, ¿cómo atacar la inflación en este momento? Usted. Mire, yo lo que haría es 3 o 4 cosas. La inflación está originada básicamente por el déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Que si usted le entra 100 y gasta 130, ¿sí? Usted tiene 30 que no tiene. Entonces lo tiene que financiar con algo. Ese financiamiento casi imprime dinero. Pero como no todos imprimen dinero, el que no imprime dinero, remarca los precios de los bienes para poder defenderse. Eso es la inflación. O sea, usted imprime dinero para financiar los gastos del Estado. Yo no discuto si ese gasto es bueno o malo, simplemente digo que no le alcanza, no puede acceder al crédito, no puede aumentar la presión fiscal, entonces no puede equilibrar las cuentas. Y emite dinero. Esto es lo que yo llamo emisión monetaria, que después se transforma en utilidades del Banco Central para asistir al Tesoro. Entonces, si usted agarra esos 30 pesos de pérdida, ¿no?, de déficit, y lo divide en 3 partes, 10 pesos, 10 pesos y 10 pesos, dice, y hace un plan muy sencillo, dice, yo 10 pesos tengo que aumentar los recursos. 10 pesos tengo que aumentar los recursos. 1.500 medidas para incrementar los recursos. Y ahí sale oposición, oficialismo, y dice, sí, pero va a aumentar los impuestos. No, señor. Vamos a bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque hay un 50% de economía en negro. Si usted ordena la economía, dice que todos paguemos lo que menos impuestos, pero que todos paguemos, y articula, usted tiene la solución de aumentarse 10 pesos. Lo hicimos en Corrientes. Yo no estoy hablando de algo que no se puede hacer, pero puedo mostrar con hechos concretos nuestro programa fiscal en qué consistió.
Uno de ellos, afectación específica de la renta del inmobiliario rural, por ejemplo, que fue directamente la inversión, y esto generó un círculo virtuoso. Segundo, si usted dice, y los otros 10 pesos, ¿no? Faltan 20. Bueno, 10 pesos, la carga de la deuda, que son los otros 10, que es la amortización de la deuda, yo lo difiero en el tiempo. No. Ahí tiene otro programa. Alargo las cuotas. Claro, alargo las cuotas. Eso es parte de lo que estamos por fijar en fondo, ¿cierto? Yo no puedo hacerme cargo, que es parte del déficit, entonces la pateo para adelante, digamos, de una manera. Y le quedan los otros 10 pesos. Ese, eficientizar el gasto. Entonces, se viene el ajuste. Claro, el gasto. Se viene el ajuste, no. Se viene la optimización, hay que decir. Si usted toma el gasto social, que es el 60%, yo le llamo inversión social, ¿sí? Porque que usted tenga la mitad de los ciudadanos en la línea de pobreza, algo tiene que hacer con esa gente. Son argentinos. Entonces, si usted dice, yo tomo la inversión social, que son el 60% del presupuesto, vaya, importe. Y dice, acá se termina la intermediación política sobre los planes sociales. Y vamos a hacer de que se bancaricen todos los planes sociales y que la tarjeta dispare sobre bienes que se produzcan en el país. Por ejemplo, con la tarjeta alimentar se puede comprar bienes, no dinero, porque usted, si usted retira dinero, no le puede echar a la culpa de que el señor va y compra en el kiosco que no está registrado, que no aporta impuestos ni hace nada. Eso es parte del 50% de la economía que está en negro. Pero para eso tiene que tener fortaleza de entendimiento, de lograr acuerdos políticos con oficialismo y oposición, y si vamos a llevar adelante este plan, y lo vamos a hacer en este plazo, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo que está en juego para que las cosas funcionen es la confianza. Cuando hay desconfianza entre la clase política, dentro del oficialismo, hay desconfianza entre ellos respecto a cuál es el rumbo, ni le cuento con la oposición, y además entre el sector privado y el sector público hay desconfianza, ¿qué quiere? Es un combo que no hay ministro en el mundo que pueda articular un plan económico sin la contención política, o sea, el techo político y la base política. Necesitaríamos otro programa. Sí, a mí yo le quería preguntar una cortita nomás, porque el hombre es de la región y quiero saber si él quiere opinar o no, porque lo va a tener que atender. Tema Virasoro, el hogar de niños, y su visión al respecto, si lo quiere. Pero necesitamos 30 segundos, lamentablemente. No, simplemente que la justicia está investigando, es un tema muy sensible, hay que tener mucho cuidado. Hoy se cometió un error tremendo en el Senado, por ejemplo, en la labor parlamentaria, vincular a algunos condenados, que es un proceso que tiene 10 años, con lo que ocurrió. Entonces queda dispuesto en la opinión pública como que los condenados tuvieron que ver con eso. Miren, no, los que fueron víctimas los chicos que fueron víctimas estuvieron alojados ahí en su momento, en esa institución. No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, equivocaciones de ese tipo no se pueden cometer. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Obviamente el Ejecutivo tiene el ministro que nos va a comentar, porque de eso se trató en labor parlamentaria, el ministro de Desarrollo Humano que nos va a comentar cuáles son las instancias desde el punto de vista oficial, y lógicamente para documentarnos y tener toda la misma información, y también dejar avanzar la justicia, que está en plena investigación de todas estas cuestiones. Gracias, ministro. No, gracias. Ministro, cometí el error de Sosa, ¿Qué va? Lo que está, ¿cuántos años al frente? Casi le digo ministro, pero no le dije. 17, 18. 16. Bueno, pero por lo que acaba de decir, todo el plan que usted puso en práctica aquí no se va a poner en práctica en la Nación. Ojalá que sí. No, porque necesitas cobertura política, y en tanto vos no tengas en el gobierno, mirá, lo mismo Macri también le pasó lo mismo. No tenía apoyo político, no tenía respaldo tenía un suficiente. Congreso al revés, y tenía que ser de pelota. Como el gobernador que iba por un lado, el otro por el otro. Entonces, quedó bien, tenía un despelote. Está bien. Gracias, senador. Hasta la próxima. Chao.